Ya. Buenas noches. Esta es la exposición de nuestro proyecto de clase para la clase de base de datos. Los integrantes somos Alejandro Robles y Miguel Ángel Gómez. Al- y entonces, lo que voy a explicar en principio son la parte de las funcionalidades. En esta tenemos los datos, que serían los datos del cliente para nuestro proyecto, que es una base de datos para un banco. Los datos principales que vamos a tomar serían los nombres, los apellidos, los datos personales de los clientes, que serían dirección, edad, etcétera, la situación crediticia que llegue a tener la persona, la situación laboral, si llega a ser desempleada, si está contratado, etcétera. El salario que llega a ganar esta persona. Con respecto a esto, también tenemos la parte que investigamos sobre la ley para poder confirmar las normas y no incumplir ninguna. Y luego tenemos las funciones, que sería la creación de información, la vista y acceso de la información, la eliminación de la información, la modificación de la información y la consulta de la información. Todos son procesos los cuales se tienen que tener en cuenta, ya sea para ingresar al cliente, eliminar o modificar, porque pues en la base de datos no se tiende a eliminar, sino modificar. Se modificaría la información del cliente. Y también tenemos la parte que son las no funcionales, las cuales son la conectividad por medio de Internet, el diseño de la página y el tiempo de respuesta de la página, lo cuales son aspectos muy importantes que no son de vital importancia. Bueno, ahora A pasando a la continuación, parte de la base de datos. Esta se compone de tres tablas principales: la información personal, que compone los datos personales del cliente, como pues el código registrado del banco, sus nombres, su nombre y apellido, tipo de documento, fecha de nacimiento, edad, dirección, números, estado civil, etc. La segunda tabla es la información laboral. Como se especificó, se incluye todos los datos relacionados a la información laboral del cliente, como el estado, si es desempleado, si es empleador, si es empleado, si es independiente, el nombre de la empresa en donde trabaja, el NID de acuerdo al registro en el gobierno, el cargo que posee el cliente, su sueldo base y de acuerdo a parafiscales como puede ser la APS, la ARL, el ICBF, etcétera. Se toma un personal y se saca el salario bruto del cliente. Pasando a la información crediticia, esta se encuentra compuesta por su estado en el banco, si está en mora, si está endeudado, si está en números rojos, si está en números verdes, su puntaje dentro de data crédito, si existen deudas o préstamos y el valor total de cada una de estas deudas o préstamos respectivamente. De acuerdo a las funciones, es que el proceso CRUD de crear, leer, eliminar y modificar, además de las consultas SQL, por lo cual se tienen los procedimientos. Por ejemplo, para crear y modificar, se tiene la función agregar información del cliente. Para la opción de leer, se tiene la función de buscar cliente. Así, para eliminar, se tiene la función de eliminar cliente, que corresponderá a cada una de sus características. Pero en agregar clientes se incluye la información y se modifica la información, ya sea de alguna de las tres tablas, sea información crediticia, laboral o personal. En busca del cliente, se busca un cliente con respecto a una parte específica, si sea su código, si está en mora, su nombre, su número de teléfono, etcétera. El eliminar cliente, este elimina completamente toda la información del cliente dentro de las tres tablas en la base de datos.